Muy buenas a todos, novatos del FPV. Bueno, pues ya este va a ser, como ya os había comentado, el último episodio, es el episodio 7. Ya va a ser el último capítulo que haga sobre cómo iniciarse en el FPV. Ya sabéis, si os ha gustado, si os ha servido, si os echa una mano, porfa, darle un like, suscribiros, que no os cuesta nada. Os dejo aquí arriba el primer capítulo de toda esta chapa por si queréis empezar a seguir los vídeos porque no los habéis visto hasta ahora. Y bueno, simplemente en este vídeo, una vez que ya hemos empezado a hacer vuelos y demás, como hice en el vídeo anterior, que ya hice algunas pequeñas nociones de cómo volar, en este voy a enseñaros las configuraciones que uso yo, tanto en la GoPro como los filtros que uso para los filtros ND que uso para la GoPro. A explicaros un poco que es más o menos lo que yo sé y lo poco que he aprendido, que no es mucho porque el tema de fotografía también es otro mundo enorme, y os voy a enseñar un poco lo que he ido aprendiendo de cómo configuro la GoPro, daros una pequeña configuración más o menos sencilla para que no os tengáis que volver muy locos al principio. Y la verdad que en este caso yo os voy a hablar de cómo uso yo la GoPro. Bueno, está GoPro y hay otra marca que es DJI Action también. Bueno, Action es el modelo de la cámara, pero en DJI tienen otra cámara que funciona muy bien. Yo de momento tiro con GoPro porque es lo que tengo. Tengo una sesión que hace poco la estampé. Me enviaron con lo de la reparación, con el seguro de GoPro, me mandaron la GoPro 11 y tengo una GoPro 10 también en algo tocada. Pero bueno, yo uso GoPro desde hace tiempo y de momento ahí sigo. Entonces os voy a enseñar un poquito lo que es lo que yo uso de cómo configuro la cámara, y luego vamos a ir un poquito a cómo edito yo. Yo, más que editar en el ordenador, como el ordenador que tengo no me llega a reproducir 4K como tal, lo hago con la tablet. Entonces, pues bueno, eso ya depende de cada uno, como pueda, como no pueda. Yo particularmente me he adaptado más porque llevo tiempo grabando vídeos y editando, que sí, con móvil y tal, y se me hace más fácil, tanto en móvil como en tablet. ¿Que se puede hacer lo mismo? Ni de coña. En un ordenador en condiciones se puede editar muchísimo mejor y se pueden retocar muchas más cosas que yo particularmente tampoco sé. Entonces pues tampoco me he llegado a meter en lo que es con el ordenador por ese hecho. Pero bueno, más que nada es un poco pues eso, los primeros pasos. Os voy a enseñar ahora un poquito de cómo tengo la cámara y lo que os puedo recomendar que tengáis configurado para no volveros tampoco muy loco, porque lo suyo sería que cada día que vamos a grabar y cada escenario y cada spot configuremos la cámara de una manera, ya sean atardeceres, ya sean amaneceres, está despejado, hay nubes, hay sol con nubes, hay no sé qué. Claro, todo eso al principio suficiente tenemos con no estrellar el dron como para preocuparnos por tanto, porque me pasa a mí. Entonces, pues bueno, cada uno ya que vaya jugando, no jugando, o que vaya buscando el punto lo mejor que pueda. Vale, entonces nada, voy a preparar aquí en la mesa para que podáis ver la GoPro y vamos al lío. Venga, va. Vale, chicos, pues bueno, una vez que ya tenemos la GoPro encendida, ¿vale? Aquí en esta zona de aquí es en la que tenemos todos lo que son las configuraciones, ¿vale? Que podemos llegar a tener en nuestras GoPros, ¿vale? Entonces, voy a tocar en una que sé que no he tocado nada, ¿vale? Por ejemplo, si no recuerdo mal, la ultra lenta, creo que no modifique nada. Y esto, a ver, igual sí que está modificada porque vale, esta yo creo que no la he modificado, vale, en ningún momento. Igual algo puede estar lo que sería activado o desactivado, pero bueno, esto puede ser más o menos de serie una configuración de GoPro, ¿vale?
Entonces, dentro de las opciones que nos da, ¿vale? En GoPro, lo suyo sería, hay GoPros que no se pueden, pero en 4/3 es mejor luego para la hora de recortar lo que son los vídeos, ¿vale? 4/3 es el tamaño que graba la pantalla, que más o menos sería casi un cuadrado. En este caso, 4/3 a la hora de recortar, puedes recortar para Instagram y puedes recortar el mismo vídeo, lo que sería para YouTube. En caso de que quieras hacer uno pues en horizontal, que siempre se ve un poquito más, ¿vale? Pero bueno, dentro de ello luego hay que pasarlo por el estabilizador, que luego os enseñaré. Pero bueno, más que nada para que os hagáis una idea, ¿vale? Si vamos a hacer cámara lenta, habría que grabar en 60 fps o en 120, ¿vale? En este caso no está disponible. Me pone con la lente SuperView, ¿vale? Que bueno, yo uso la lente SuperView. Entonces, lo suyo sería grabar a 30 fps. ¿Por qué? Porque si no vamos a hacer una cámara lenta 60. El otro día yo estuve volando con Alice FPV y lo llevaba en 60 y me dijo que 60. Si no vamos a hacer cámaras lentas es absurdo. Y la verdad que yo desde que estoy volando drones creo que he hecho 2 cámaras lentas y si no vamos a hacer un plano a cámara lenta, que suele ser algo en plan deportivo y así, no tiene tampoco mucho sentido, ¿vale? Entonces, bueno, serían 2,7, 1080, 4 y 5,3. En 4K, hoy en día, más que suficiente, ¿vale? La lente, yo siempre os recomiendo, tenéis SuperView y hay gente que lo lleva en gran angular. Yo lo llevo en SuperView, que es, como veis, lo que nos da pues el mayor plano, o sea, con más ojo de pez, vamos a decir, o con menos ojo de pez, más amplitud del plano. Yo recomiendo SuperView. El Hyper Smooth, si vais a usar el Giroflow, siempre desactivado, ¿vale? En caso de que no tengáis el Giroflow o no podáis estabilizarlo, pues tendréis que probar en estándar o en Bost. Normalmente es mejor en Bost, pero ya os digo que como yo estabilizo, en desactivado. Captura programada no toco nada, duración aquí tampoco tengo nada activado, hindsight tampoco, temporizador tampoco y zoom tampoco. Vale, en ProTune, ¿vale? En tasa de bits yo siempre me pongo alta, ¿vale? Y en obturador tenemos que dejar el doble del que hemos puesto en FPS, es decir, hemos puesto 30 FPS, tendríamos que poner en 60 lo que sería el obturador. ¿Para qué? Para conseguir la sensación de velocidad esa cuando estamos volando pegaditos al suelo y tal, ¿vale? En lo que sería balance de blanco, la compensación esa anterior, como habéis visto, no me deja ni entrar. En balance de blancos, pues dependiendo un poco el día y qué es lo que queráis. En auto, cuidado, porque en auto, si vais a entrar en sitios de sol y sombra, os lo puede joder un poco. En 5500 suele ser un color bastante neutro, que también yo lo llevaba un poquito más bajo, de hecho, si no me equivoco, yo lo llevaba creo que en 4500 y Aleix el otro día me lo cambió a 5500, pero todos estos parámetros habría que cambiarlos normalmente cada día en lo que sería en cada escenario que vamos a grabar, como os he dicho antes, ¿vale? ISO mínimo 400, o sea 100, perdón, y ISO máximo yo lo llevo en 400. Si sois capaces de irlo variando, ¿vale? Dependiendo filtros, ya veis que va aumentando la luz. Si yo pongo luego filtros ND, pues luego vamos a decir, en edición de vídeo podemos editarlo más o menos. En 400, para que no os volváis muy locos en esta configuración, yo creo que es algo más o menos estándar y que os puede ayudar bastante. Nitidez en medio, hay gente que lo pone en alta, pero eso ya pues un poquito depende de lo que queráis. Y en color plano, ¿vale? Porque en color vamos a editarlo luego
en lo que es en edición de vídeo. El viento este lo dejamos desactivado. Bueno, esto me da igual porque realmente no lo voy a usar. Y más o menos, para que os hagáis una idea, os hago una revisión así un poquito de todo, ¿vale? En 4K partido de 30, en Super View, el estabilizador desactivado, en captura programada, duración y highlight todo desactivado, temporizador también. Y en ProTune, ¿vale? Tasa de bits alta, el obturador al doble de lo que sería los FPS, ¿vale? Balance de blancos aquí le hemos subido hasta 5500, ISO mínimo 100, ISO máximo 400. Aquí le podemos ir variando en base a días más nublados, más soleados, con menos luz, con más luz, con más nubes pero mucha luz. Eso es, hay que bueno, sí, habría que estudiar, pero no lo vamos a hacer la gran mayoría. Entonces, pues para que os hagáis una idea, con 100-400 y cambiando los filtros según el día, os da un margen bastante amplio. Nitidez medio, color plano, audio RAW desactivado y viento automático. Esto sería más o menos la configuración que tengo yo en esta GoPro, ¿vale? En la GoPro. Bueno, respecto a lo que os estaba diciendo antes del tema de los filtros ND, ¿vale? Los filtros ND son estos de aquí, ¿vale? Que son filtros de densidad neutra, que en lo que consisten es en usar, vamos a decir, así un pequeño resumen, es como una gafa de sol, ¿vale? Porque la configuración que hemos hecho aquí, como os voy a enseñar ahora, ¿vale? Hemos hecho una configuración que lo que hace es que por el objetivo entre más luz de la normal, por así decir, ¿vale? Va a entrar más luz de lo que entraría con una configuración estándar que nos viene la GoPro. No sé si se podrá llegar a apreciar, ¿vale? Pero para que veáis un poco lo que es una imagen quemada ahora mismo con la configuración que le hemos hecho, ¿vale? No se ve casi nada de lo que es el cielo ni nada, porque le entra mucha luz al objetivo. Entonces esto es una imagen quemada, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Pues nosotros, ¿para qué hacemos eso? Pues lo hacemos para conseguir esa sensación de movimiento, lo hacemos para conseguir mejores colores, para conseguir mejor información de lo que es el vídeo. Entonces, nosotros, una vez que hacemos el cambio de configuración, lo que tenemos que usar son los filtros ND, ¿vale? En este caso, yo los que uso son los de la marca KIF Concept, que la verdad que funcionan muy bien, ¿vale? Estos me los acaban de mandar nuevos, que son tanto el de CPL, que para días así soleados y que vamos a grabar el azul y tal del mar, por ejemplo, funciona muy bien porque hace que se vea mucho el fondo. Luego está el 8, el de 16 y el de 32, ¿vale? Para que veáis que ya los usaba de antes, que no me los ha mandado de repente. Estos los tengo y los tengo bastante trotados, ¿vale? Este sería lo que es el CPL, el 16 en su momento pues lo estampé. El 8 le tengo puesto aquí para que veáis en la GoPro que usé el otro día. Y aquí tengo el 32, ¿vale? La verdad que son filtros que son muy resistentes. Cuando me cargué el 16, sí es verdad que me cargué hasta, no sé si se llegará a ver, arañé hasta el objetivo de la propia cámara. No sé si veis ahí arriba un arañazo, o sea, le metí un leñazo en condiciones. Y los filtros, ¿vale? Este es el de la propia GoPro, ¿vale? Que esto lo que hace es, si lo pongo bien, sella hermético, ¿vale? Para que esto, aunque se moje, no entre agua dentro del objetivo. Pues los filtros se ponen de exactamente la misma manera, ¿vale? Enganchan igual, enganchan herméticos, son bastante resistentes, como os he dicho ya. Se me han caído la GoPro al agua y no entra agua dentro en absoluto, aguantan arañazos, aguantan el polvo. La verdad que son unos filtros que yo cuando los empecé a usar no tenía ni idea, y fueron los primeros que compré y me dieron un resultado que me sorprendió mucho. Y sí es verdad que enganchan perfectamente. Luego cualquier funda de protección que llevemos en la GoPro nos sigue sirviendo porque el tamaño es exactamente el mismo, ¿vale? No es
que tenga un tamaño diferente ni nada, o sea, es el mismo tamaño de lo que es la propia GoPro. Y la verdad que en este caso, para hacer vídeos como los que hacemos y demás, yo creo que con el 8, el 16 y el 32 y el CPL este que nos viene, nos da más que de sobra en este pack para lo que es a la hora de volar, ¿vale? Yo os voy a dejar enlace en la descripción, os voy a dejar también un código de descuento que me han dejado para que os ponga, pues por si alguien está interesado. La verdad que yo, por mi experiencia, he usado estos y he usado los que se enganchan por encima, y los que se enganchan por encima no me acaban de convencer. Alguna vez he visto como que me hace algún reflejo raro, hay veces que se mueven, hay veces que no lo pones bien del todo, las protecciones no todas valen, ya todas las impresiones de TPU que ponemos en las GoPro no valen todas. Entonces, bueno, yo la verdad que estos de KIF Concept me gustan mucho. Es una marca que ya tiene bastante tiempo, ya lleva bastante tiempo trabajando tanto con productos de GoPro como con productos de fotografía, ya no sé ni el tiempo que llevará. Y la verdad que la gente está muy contenta con ellos. Yo desde que he aprendido a más o menos usarlos y empezar a editar, la verdad que estoy más que contento y la verdad que voy a seguir usándolos porque me convencen mogollón, me gustan mogollón y encima son muy cómodos a la hora de coger, cambiar, pues ya veis que no tiene nada. Así que nada, chicos, bueno, primero, antes que enseñaros tema de edición, que no os he comentado, voy a enseñaros un poquito tema de lo que sería el GiroFlow, ¿vale? Para estabilizar un vídeo. Para estabilizar un vídeo, ¿vale? En este caso, por ejemplo, este vídeo de aquí, le abriría en el GiroFlow, ¿vale? Y aquí, a ver si puedo hacer que veáis todo, así, más o menos. Vale, aquí en este caso, ¿vale? El GiroFlow, lo que es, está el GiroFlow gratuito y luego está el Real Steady, que es de pago, ¿vale? De GoPro. Entonces, aquí lo que nos detecta es el archivo que hemos subido, cómo está grabado. Si abrimos aquí en perfil de lente, nos ha marcado un perfil de lente, ¿vale? Que es en base a lo que más o menos estabiliza. Y luego aquí nos ha cargado ya los datos del movimiento de la GoPro, ¿vale? Entonces, si nosotros aquí nos fijaríamos, ¿vale? Vamos teniendo picos, pues donde aceleramos, donde no aceleramos, donde lo que sea, ¿vale? Giramos, hacemos un roll, le metemos un golpe de gas, hacemos un yaw, lo que sea. Lo detectaría todo aquí, que es con lo que contrarresta luego movimientos, ¿vale? O sea, si nosotros le daríamos aquí, ¿vale? Para que os hagáis una idea, y aquí vais a ir viendo cómo se va moviendo, ¿vale? Ahí es donde detecta los movimientos que hemos hecho, el aumento que le hace y realmente lo que hace en la imagen, ¿vale? Recortarlo y dejarlo más o menos centrado para que en ningún momento lleguemos a ver movimientos muy bruscos y que se pueda apreciar lo menos posible, ¿vale? Vale, nosotros, ¿qué es lo que yo en este caso, ¿vale? ¿Qué es lo que hago? Pues normalmente cuando ya lo voy a estabilizar, aquí abajo, ¿vale? Aquí me pone cómo lo quiero exportar. Si yo le doy aquí al de configuración, si quiero abrirlo, ¿vale? Aquí me abre, para que os hagáis un poquito la idea, ¿vale? Tengo aquí todos los formatos en los que yo quiero, pues en 16 novenos, 17/9, 9/16 avos, vale, 16 novenos para YouTube, 17 novenos no tengo ni idea, 9/16 avos es para Instagram, 4 tercios es como lo tenemos y 1/1 pues es como un cuadrado, ¿vale? Y 4 tercios también es el de Instagram, pero sin ser vertical, que se vería lo que es el vídeo completo, pero sin estar en vertical. Entonces yo el que uso es 9/16 avos y le doy a proporcional, ¿vale? ¿Por qué le doy a proporcional? Porque aquí os fijáis, ¿vale? Me pone, yo lo original es de 4000 por 3000, porque le grabo en 4 tercios, ¿vale? El proporcional sería 1688 por 3000. Si le hago en un vertical normal,
por ejemplo, sería 1080 por 1920, 2160 3840. Entonces yo el que uso es el proporcional, ¿vale? Porque así consigo que me lo haga ello de una manera bastante estable, me está dando bastantes buenos resultados, ¿vale? Y la verdad que queda algo bastante decente. Entonces, en el caso de ya que lo quiero estabilizar, ¿vale? Yo no estabilizo el vídeo entero. ¿Por qué? Porque nunca aprovechamos el vídeo entero. Entonces intento ya que tengo que andar haciendo un montón de copias y de no sé qué, pues intento siempre que sea lo más pequeño posible el vídeo, ¿vale? Entonces yo lo que hago es, pues me marco de dónde a dónde lo quiero, por así decir, ¿vale? Por ejemplo, hasta por aquí. Aquí ya es cuando le corto la línea y ya empiezo a llevar el dron de vuelta, pues aquí me cojo y me corto. Y le daría a exportar, ¿vale? Yo esta sería más o menos el vídeo que me hago. ¿Para qué? Pues para que no me suponga tampoco tanto consumo de datos, ¿vale? Entonces, en CapCut, ¿vale? Este es el mismo vídeo, pero ya lo tenía lo que es un poquito, ya lo tenía estabilizado, lo que es un poquito no, lo tenía estabilizado. Entonces, en este caso, ¿vale? Yo tampoco es que sea un especialista, ya os digo, ¿vale? Entonces, simplemente yo, para que veáis, pues juego un poquito con brillo y con sombras. Contraste hay veces que le doy un poquito. También tenéis que ir teniendo cuidado, que eso lo vais a ver vosotros, porque luego al ampliar vais a ver si en el vídeo sale como granitos, como si habría como arena. Entonces eso ya es un poquito, depende cómo hayáis grabado, cómo hayáis conseguido editar el vídeo, cómo hayáis conseguido grabar el vídeo, sacar las imágenes, dependiendo filtros y la configuración. Y luego pues en base a eso pues podemos darle más color, le podemos dar menos. Yo saturación, por ejemplo, siempre lo suelo subir un poquito, pero es lo que os digo, depende qué es cómo hayamos grabado, pues hasta donde me permita más o menos, ¿vale? Entonces no hago nada exagerado y no hago tampoco pues no suelo tocar tampoco demasiadas cosas, por lo que digo, por puro desconocimiento, ¿vale? Entonces, todo esto, hay un montón de tutoriales de CapCut, hay un montón de información por ahí y eso ya cada uno que se pringue hasta donde quiera. Yo lo que suelo usar, como os digo, es brillo, contraste, saturación y luminosidad, a veces un poco el HSL, en sombras blancos y negros, temperatura. Es lo que suelo tocar, no suelo tocar más. Porque al final luego intentas mejorar y hay veces que lo único que haces es, pues, muchas veces, en llegar a empeorarlo. Entonces, pues bueno, yo es un poquito lo que suelo tocar, lo que suelo editar y nada, más o menos eso es un poquito lo que hago en edición y poco más. Bueno, pues hasta aquí, como habéis visto, más o menos es un poco de iniciación en lo que es en edición de vídeo. No soy, como os digo, ningún especialista ni sé de fotografía como para enseñar, entonces yo es un poco más o menos lo que hago. Espero que os haya servido, espero que a muchos os haya servido toda la plasta esta que os he pegado, espero que os haya sido medianamente amena. Sé que no ha sido lo más fácil y sencillo que se pueda decir, pero bueno, mi intención es que sepáis un poco cómo iniciaros. Como os dije en su momento, esto es un mundo inmenso, hay que tener mucha paciencia, hay que querer tirar para adelante con ello y luego, una vez que ya empezamos a volar, pues supone un gasto importante. Entonces, cada uno que considere hasta dónde puede llegar, hasta dónde quiere llegar. No voy a prometeros de hey, ¿quieres trabajar? Porque no hay trabajo, o sea, trabajan 4 a nivel de España y ya, o sea, porque son unos pros y llevan
10 años volando drones y porque son unos máquinas, o sea, pero no hay trabajo a nivel nacional como para decir, ¿quieres trabajar grabando? Porque no vas a trabajar, vas a hacerlo por hobby, punto. Entonces, sin más, espero que os haya gustado, ha sido un placer. Espero que de aquí saquéis algo en claro y nada, chavales, ya está, ya hasta aquí el tostón, hasta aquí la chapa y ha sido un placer, así que nos vemos volando, ¿vale? Venga, un saludo. Dadle un like, suscribiros, hombre. Suscribiros.